Señor Jesús, cuán precioso eres, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos permitiste, Señor, de adorarte y alabarte, Señor. Hoy queremos pasar a la Escritura, Señor Jesús, no sin antes pedir de tu ayuda, Señor, y la presencia de tu buen Espíritu, Señor. Que la reunión, Señor, sea provechosa, Señor, para cada uno de los presentes, Señor Jesús. Que tú nos hables esta mañana, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Esta mañana vamos a tener un estudio un poco de la continuación de lo que vimos la semana pasada. Hablaremos un poco acerca de dos testimonios que vienen narrados y descritos en la palabra de Dios. Y para eso vamos a empezar con el primero, que viene en el libro de Génesis 6, versículos 5 al 8. Y dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí, primero que nada, te narraré un poquito acerca de lo que es el contexto de la vida de Noé y por qué es importante señalarlo desde este punto de aquí. En esta parte de la Escritura se nos describe que el ambiente que se describía y en el cual se encontraba era un ambiente ya muy depravado, muy hostil, algo ya muy fuera de sí, muy desordenado. Mas sin en cambio vemos ahí en la palabra de Dios que había un solo hombre que se guardaba para Dios, que hacía la diferencia. Esa persona fue Noé. ¿A qué viene la vida de Noé en el testimonio que vamos a hablar de esta manera? La semana pasada se hablaba acerca de cómo Cristo empieza la obra en una persona y cómo la va a ir perfeccionando hasta llegar a su fin. Principalmente hablar acerca de Noé, de que tenía dos cosas, de las cuales el siguiente testimonio también se va a hablar de esas dos cosas en común que tenían. ¿Y qué era? Era la obediencia y la fe. Algo muy importante para todo ser humano que debe permanecer en la vida de la persona cuando Dios empieza a hacer algo en la vida de alguien. Es muy importante por estas dos cosas que es la obediencia y la fe. Principalmente, ahorita, si uno se da cuenta cómo está nuestro mundo alrededor, la gente está de continuo al mal. No ha cambiado para nada. Todo lo contrario. Es más, en la Escritura nos narra
hasta aquí, que ya había pasado 10 generaciones desde Adán. Prácticamente, si uno se pone a pensar, son muy pocas las generaciones que ya había para toda la maldad que ya se había acumulado en el corazón de toda la gente. Era mucha la maldad. 10 generaciones, tú puedes contar atrás qué tanto tiempo puede ser. Aquí, a lo que ahorita vivimos actualmente, la mayoría puede percibir o alcanzar 3 generaciones. A lo mucho, 4 puedes ver, pero ya estás hablando de una edad ya avanzada en años. Estamos hablando alrededor de una persona que alcanza eso, alrededor de una persona de unos 100 años aproximadamente. Aquí vemos que habían pasado 10 generaciones. Ahora, si se pone uno a pensar un poco, ¿cuántas generaciones han pasado hasta ahorita la actualidad? Creo que son muchas, son demasiadas. Y si te pones a pensar un poco más, pues, ¿cómo está allá afuera todo? ¿Cómo se mueve el mundo? De arriba a abajo, de continuo al mal. Y a veces son palabras muy fuertes que uno a lo mejor a veces no alcanza a comprender, de tan depravado que está el corazón de la gente allá afuera. La maldad que es demasiadísima. Ya se ha acumulado muchas generaciones y es el resultado. A lo que voy con todo esto como introducción es cómo Noé guardó la obediencia y actuó por fe. En un ambiente muy hostil, en un ambiente donde todo lo tenía en contra, en la Escritura nos detalla que él ya era de una edad muy avanzada y que Dios le ordena una cosa, le da instrucción que se tiene que hacer un arca y le da instrucción de cómo y de qué medidas y de qué material la va a hacer. No fue fácil para él, si te pones a pensar un poco cómo fue la situación en la que él se encontraba, en cómo las circunstancias en las que él se encontraba. ¿Por qué? Porque todo prácticamente tenía en contra, pero fue obediente. Él no hizo, si te pones a meditar un poco en la vida de él, no se dejó mover por ninguna situación en las que él se encontraba, ni aún por sus años. Muchas de las veces, mucha gente se desanima o se va por ese lado de que ya estoy muy grande, que ya no es como que para mí. En ese entonces, no, ella era de una edad avanzada cuando Dios le pide que haga el arca. Y era en unas condiciones prácticamente muy difíciles. Y era todo un reto llevar a cabo esta obra. ¿Por qué? No sé si tú has puesto a pensar un poco de qué más o menos se trata el arca, más o menos en medidas. Se dice aproximadamente que el arca, más o menos, si de aquí conocemos lo que es una cancha de fútbol. Bueno,
El arca es aproximadamente 1,5 canchas de largo y como 4 pisos de altura. Es algo muy grande. Si te pones a meditar un poco, era algo muy complicado, muy difícil, pero que su ánimo no se vino abajo. Su fe tampoco. Él fue advertido que iba a venir un diluvio. Predicó a la gente durante todo ese tiempo que él estuvo. ¿Y qué era lo que hacía la gente? Estaba con esa expectativa nada más. Después de que él lo provocaran, se burlaran, a lo mejor hasta lo juzgaban de loco, por simplemente el hecho de lo que él estaba haciendo. ¿Te has puesto a pensar o te has puesto tú a ver a veces cuando alguien está haciendo algo en alguna zona, ya sea de repente que estén haciendo una escuela o de repente en un monte baldío que empiezan a limpiar todo y luego de repente empiezan a hacer algo ahí? ¿Cómo está a veces uno en la mente o se queda pensando? Estás con la expectativa de qué van a hacer. En aquel entonces, la gente ya después de burlarse y todo, de cómo lo trataban y todo, tenían eso, tenían esa expectativa. Pues, ¿qué irá a hacer este hombre? Te podrías imaginar la escena, está carreando, está comprando madera, está recolectando, está construyendo, pero aún, ¿te puedes imaginar 100 años construyendo todo eso? La edad ya de que a los años ya ocurridos 10 años y que a lo mejor todavía ni le ves forma. A lo mejor pasan más años y todavía no se ve, pero la gente con la expectativa. Pero si te quedas pensando un poquito más, ¿por qué, meditando un poco, por qué tardó tanto el arca? Ahorita en la mañana escuchábamos que Dios en 6 días hizo todo. Si a Él le hubiera placido, la hubiera hecho en un tiempo menor el arca. Pero simplemente vemos la misericordia de Dios para con el hombre. Fueron todo ese tiempo que Dios extendiendo su misericordia para que el pueblo se volviera a Dios. Mas sin en cambio, ¿qué fue lo que el pueblo siguió? Siguió en lo mismo. Siguió ensimismado en sus propias cosas, pero con una expectativa de qué iba a pasar. Pero juzgando todo y no haciendo caso de lo que ya les había advertido Noé, que iba a venir un diluvio. Pero la gente no creía porque nunca había sucedido algo, nunca había acontecido algo de eso, ni que iba a llover, mucho menos. Por eso la misma gente también no creía, pero sí fueron advertidos. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuánto tiempo no se está con una expectativa nada más de ver a veces la obra de Dios o de ver cómo Dios transforma el corazón de una persona o cómo Dios hace un milagro? Pero estás con la expectativa como aquellas personas y no se vuelve el corazón a Dios. A veces Dios ocupa eso, pero no se vuelve el corazón. Más sin en cambio sí está a veces más para la expectativa o para ver qué es lo que va a suceder, cuando no es el propósito de Dios. La sociedad en aquel entonces estaba totalmente corrupta.
y la violencia lo impregnaba todo. Las cosas estaban tan mal que Dios decidió destruir prácticamente toda la tierra. Es algo que da temor, es algo que da miedo, pero pareciera ser que en aquel entonces no sucedió así. En la historia se nos narra y se nos describe que nada más Noé y su familia fueron los que se salvaron. Nada más. No se habla en la Escritura que fueron más personas, sino simplemente ellos. Fueron avisados, así en cambio siguieron en lo mismo. No cambiaron. Como dice la Escritura, siguieron de continuo al mal, al mal. El carácter del pecado humano se manifestó en dos maneras principales en aquel entonces, que fue la lujuria sexual y la violencia. La depravación humana no ha cambiado todavía, está aún todavía muy fuerte. Y eso lo podemos nosotros ver de primera mano. Y es tan alarmante ver cómo los niños ya ahorita de 7 o 6 años, ya su mente ya está muy corrompida a esa edad. ¿Por qué? Simplemente, nomás fíjate cómo están las zonas escolares, las escuelas públicas, donde ya no se soportan a veces entre los mismos niños, donde ya a veces ya les hacen más caso a los niños, ya no les puedes hasta ni llamar la atención, siendo unos niños de edad muy temprana donde ya dominan demasiado las maldiciones, donde ya son muy groseros, donde ya son las faltas de respeto muy grandes. No es nada muy lejano de lo que aquí nos habla a cómo estaba en aquellos tiempos. En la vida cristiana, Dios nos manda a que seamos obedientes y a permanecer en la fe. En medio de un mundo tan hostil, a veces el cristiano tiene que padecer vergüenzas. A veces somos burla, pero no debe de mover la fe, no debe de mover nada. Todo lo contrario, se tiene que aún trabajar en esa paciencia, en esa benignidad. Claro, tampoco tiene uno que tener claro cómo aplicarla, porque tampoco uno es un tonto, como mucha gente lo cataloga a veces, tristemente, y viene uno a hacer como burla, pero no. Uno simplemente es obediente a lo que Dios le pide y hace conforme a la voluntad de Él. En Génesis, ahí mismo, Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí, si te pones a pensar un poco, ¿por qué dice la Escritura así? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. Si somos creación suya, y hasta cierto punto puede ser contradictorio, pero no lo es. Dios es inmutable y Él no ha cambiado. Si te pones a pensar un poco,
La situación en todo lo que pasó antes del diluvio, ¿quién fue el causante de que sucediera eso? Que provocara que Dios mandara el diluvio. Fue la gente, no fue Dios. Ahora podrías decir, bueno, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿No es el propósito de Dios que la gente se salve? Sí, sí lo es. Te daré un ejemplo para tener un poquito más de claridad en cuanto a esto. Supongamos, por ejemplo, una escuela secular. La maestra da clases y se prepara y se esfuerza con el propósito de que los alumnos pasen la materia. El propósito de la maestra no es que ellos reprueben, sino todo lo contrario, que ellos pasen el examen. ¿De quién es la culpa ahí? Es de los alumnos. O no pusieron empeño o no pusieron atención en lo que se les estaba enseñando. Pero el propósito de la maestra en ningún momento ha cambiado. Pero sí tiene que ser justo en lo que tiene que hacer. Si no va a pasar el examen, no lo va a pasar y no va a ser aprobado. Así es lo mismo para con Dios. Dios no ha cambiado. El hombre es el que ha cambiado lo que es en cuanto a eso, los planes de Dios. Porque Dios tiene buena voluntad para con cada uno de nosotros. Pero ¿cómo seguimos o cómo está esa obediencia o esa fe? A veces la fe es probada, se puede decir en ese sentido, en las circunstancias no favorables para uno. ¿Y cómo está la fe en esos momentos? ¿Se actúa, se le cree a Dios como cuando las cosas están bien? ¿O se le obedece a Dios cuando las cosas no están nada bien? Es Dios quien lo ordena, es Dios quien nos prueba, se puede decir en ese sentido. A Dios se le ordenó que se hiciera un arca. Dios lo instruyó para hacerla. A veces en este mundo actual pasa de la misma manera. No se le cree a Dios y se mantiene la gente en una postura de incredulidad. Y ese es un gran pecado. Con tantas advertencias que se nos dan acerca de lo que la consecuencia que tiene el pecado en el hombre. Mas sin en cambio no pone un alto y sigue ahí, y sigue, y sigue, y sigue. Y no pone un alto, no pone un freno. ¿Por qué? Porque está desenfrenado. El corazón está muy corrompido. Y no se está dispuesto a obedecer, y mucho menos a creerle a Dios de las advertencias que se nos dan continuamente. Como te decía ahorita, en aquel entonces el mundo todavía era joven, pero necesitaba ser purificado. ¿Y de qué manera tendría que ser purificado? Quitando todo. La verdad que la historia de Noé es algo muy fuerte cuando uno se pone a meditar
la destrucción, todo lo que aconteció, cómo fue. No sé si se acuerden aquí, hace años atrás, ¿se acuerdan de un huracán que pasó? El huracán Alex. ¿Cuántos días fueron? 3 días de agua. Y ya nos estábamos inundando todos. Era un caos total. Eso da temor. En aquel entonces fueron 40 días y 40 noches. O sea, no fue ni la cuarta parte. Imagínense el poderío que Dios tiene. Es algo tan grande que si uno se pone a meditar en un abrir y cerrar de ojos, Dios destruye al hombre. Mas sin en cambio la incredulidad del hombre es tan grande que no puede creer las advertencias que Dios da. ¿Por qué? Sigue en lo mismo y no cambia. Vamos a ver otro ejemplo, y este se halla en Primera de Reyes 17, 8 al 16. Dice así: vino luego a él parábola de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no ha escaseado, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí en la historia nos describe acerca de una sequía que había profetizado el profeta Elías. Pero las circunstancias estaban algo muy complicadas, algo muy difíciles. ¿Por qué? Era el único sustento que tenía esta mujer y que era para su hijo. Como madre de familia, procuras el bien para tu hijo. Aquí Dios le había ordenado
que tenía que darle a este hombre. A veces Dios nos pide cosas que a veces son muy difíciles para el hombre soltarlas. Mas sin en cambio, uno mismo detiene la bendición de Dios, porque no cedes y no confías en lo que Dios te está pidiendo. Esta mujer no se lo retuvo, mas sin en cambio, si te pones a pensar un poco, yo creo que sí hubo preocupación en esta mujer, pues era el sustento de su hijo y de ella, y que no iba a ver por donde quiera que ella buscara allá afuera, porque la hambruna era lo que estaba en ese entonces. ¿De qué habla aquí que hubo en el corazón de esta mujer? Dios me lo pidió, aquí está. Pero también le creo a Dios. Le dijo, dame y prepárame esto, un pan, y no va a faltarte. A veces es muy difícil creerle a Dios en esas circunstancias, pero la fe y la obediencia es probada y queda en nosotros. Si esa bendición nosotros mismos la detenemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos limitamos a Dios. No dejamos que Dios sea glorificado a través de lo que Él quiere hacer en la vida de uno. Tanto como para la persona que ya ha conocido de Dios, como para la persona que no ha conocido. Dios a veces se vale de muchas cosas, pero el propósito es uno mismo siempre. Procurar el bien para uno. A veces se nos piden cosas muy difíciles, muy complicadas, en las circunstancias nada favorables para el hombre. Pero nuestros pensamientos están muy limitados para con Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más altos. Los nosotros son muy pocos. Pero ahí nosotros detenemos la bendición de Dios. Esta mujer fue obediente y le creyó al profeta, no reteniéndole nada, sabiendo que era lo único que le quedaba, pero le creyó y nunca le faltó. Aún todavía en el relato nos habla que su hijo muere, pero va con el profeta y le pide a Dios que le ayude. Y el niño es vuelto a la vida. Imagínate, ponte a pensar un poco, si no le da de comer la mujer a Elías, ¿qué hubiera pasado? En la historia se describe que prácticamente Elías ya andaba muy apenas. Si hubiera muerto. Pero detrás de ello también el hijo de esta viuda. Pero no se hubiera cumplido el propósito de Dios. Y vemos que todo tiene un propósito. A veces, como te decía, las circunstancias no son a veces favorables
cuando es probada nuestra fe, cuando es probada la obediencia. Aún, como te decía ahorita, a veces en esa misericordia de Dios, Dios ocupa un buen tiempo determinado, pero que va a llegar el día en que la paciencia de Dios va a tener un límite. Aquella gente tuvo todo ese tiempo en el que se construyó el arca. Dios tuvo misericordia para ver quién era o quién se volvía a Dios. Cuando se acabó el tiempo, las puertas fueron cerradas. Te pones a pensar un poco en la escena. ¿Tú crees que no hubo gente que no quiso meterse al arca? De ver cómo estaba todo ya. Ahora sí que empezaron a llover, que empezó a tronar, empezó a ponerse ahora sí ya el temor en la gente. ¿Cómo fue la desesperación? ¿Cómo fue el tumulto de toda esa gente? Mas sin en cambio, ya no había oportunidad porque las puertas ya estaban prácticamente cerradas. Pero Dios ya les había dado la oportunidad. Extendió esa misericordia por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo Dios no nos ha dado? Y ha extendido su misericordia para con cada uno de nosotros. Seguimos con esa expectativa nada más de cómo Él se sigue glorificando en una vida o cómo Él sigue haciendo milagros, pero somos espectadores nada más, con esa expectativa nada más viendo, pero no tomando lo que Dios nos pide que hagamos o no teniendo esa fe. Bueno, sería meditar en lo que, en estos ejemplos de lo que aquí te compartía, de cómo teniendo en común estas cosas, la fe y la obediencia. Y eso es lo que al hombre Dios le pide, una obediencia y una fe. Lo demás viene de parte de Dios, porque la fe y la obediencia parte de uno voluntariamente, de tu voluntad, no de Dios, es de tu voluntad. Es de tu voluntad obedecerle, es de tu voluntad creerle a Dios. La gracia, el amor, el crecimiento, la sabiduría, todo eso lo da Dios. Cerremos nuestros ojos y vamos a concluir. Señor, gracias te damos, Señor, esta tarde por tu palabra, Señor, por estos testimonios, Señor, que tú has dejado en la Escritura y que han pasado con un propósito, Señor, para comprender que tus juicios, Señor, pues están estables, Señor, que no han cambiado, pero que tu misericordia también está extendida, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a meditar aún en tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda producir el efecto que tú esperas de cada uno, Señor. En tu nombre, Señor, te damos las gracias por estar en medio de nosotros. Amén.